Vamos a empezar ahora con la presencia de Mario Blecher, a quien desde ya agradecemos su presencia. Ha hecho un gran esfuerzo para poder estar hoy aquí con nosotros. Mario Blecher es economista con doctorado en la Universidad de Chicago. Fue consejero del Fondo Monetario Internacional y profesor en la George Washington University, en la New York University, y fue designado asesor senior para Europa y asesor de política asiática del Banco Mundial. Fue presidente del Banco Central en el año 2002, asesor del Programa de Economía Internacional en Chatham House y director del Centro de Estudios del Banco de Inglaterra. Actualmente es consultor mundial en la temática. Mario, tu tiempo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a los presidentes de las comisiones por la invitación. Es para mí un honor estar acá. Voy a utilizar el tiempo que se me ha asignado para discutir básicamente tres tópicos que querría dejar mi posición clara sobre ellos. Voy a tratar de discutir los aspectos más analíticos de esos tópicos, no tanto el tema de los números y de los detalles, porque obviamente acá hay gente que sabe mucho más, que conoce los detalles de la negociación, conoce los detalles de los números, y creo que conviene mejor que me concentre en la parte más específicamente analítica del tema. Los tres temas que quiero cubrir son, en primer lugar, quiero dar mi opinión directa sobre el arreglo actual y la necesidad de ese arreglo. En segundo lugar, quiero tocar el tema de la deuda y del desendeudamiento, porque se ha mencionado mucho ese tema alrededor de este asunto. Y finalmente quiero hablar un poco sobre el impacto, sobre el contexto jurídico internacional que pueda tener esta operación y cuál es nuestro rol en lo que se refiere a la gobernabilidad de la deuda soberana a nivel internacional. Esos serían los tres temas. Déjame en principio comenzar con el primer tema, la opinión sobre el arreglo actual. Trataré digamos, hacer esta exposición en unos 15 minutos para dejar algún tiempo para preguntas, hacia el final, a menos que haya algo urgente que alguien quiera clarificar. Primero quiero que quede claro que yo apoyo totalmente la derogación de las leyes y el arreglo propuesto en forma general. Pero, si me preguntan si este es el mejor arreglo que se podía conseguir, si esta es la mejor opción que teníamos enfrente nuestro, la verdad, yo no he estado en la mesa de negociaciones, pero obviamente tal vez no. Pero es el acuerdo así como está, a pesar de no conocer, digamos, los detalles específicos de cómo la negociación digamos, se llevó a cabo y si se podía o no podía llegar a algo mejor o no. Pero el arreglo que tenemos hoy en día enfrente nuestro es infinitamente mejor que continuar fuera del sistema como veníamos, ¿no es cierto? Lo que cuesta y lo que costó a nuestro país esta situación excede cualquier mejora posible que se podía hacer en los márgenes del acuerdo. De forma de que creo que al no haber tenido acceso al crédito, hemos perdido oportunidades de inversión, oportunidades de desarrollo que exceden muchísimo, por mucho, la ganancia adicional que podría haber en evitar un acuerdo en este momento o seguir como veníamos, o obtener alguna ganancia marginal sobre lo que se podía obtener. No es solamente que no tuvimos acceso al crédito durante todo este periodo, es también de que históricamente casi nunca se puede encontrar un periodo en el cual el crédito era tan barato. O sea, no solamente hemos perdido la oportunidad de tener acceso al crédito internacional, pero hemos tenido un periodo en el cual no pudimos tener acceso al crédito internacional cuando estaba barato, cuando estaba, como el día de hoy, que continúa todavía esta tendencia, pero ya, digamos, en un periodo de mayor tensión, pero cuando el crédito y la liquidez internacional era alta. ¿Por qué esto es una pérdida fundamental? Es una pérdida fundamental porque perdimos la oportunidad de poder invertir con los ahorros internacionales y porque esa oportunidad la ganaron nuestros competidores. Nos excluimos del mundo en las mejores circunstancias. Y ahora, si nosotros mantenemos una economía cerrada por estas condiciones que se impusieron como consecuencia del default, esto tiene un costo inmenso en términos de las posibilidades competitivas de la Argentina. Nuestros clientes, nuestros socios, nuestros vecinos han podido aprovechar una circunstancia que nosotros no pudimos aprovechar.
Y si no tenemos acceso al crédito mundial, ¿cómo hacemos para evitar la pérdida de competitividad? No se puede ganar ni eficiencia, ni tecnología, ni nada que nos permita competir en igualdad de condiciones. ¿Y cuál es la consecuencia? Terminamos siempre dependiendo de la tasa de cambio. Entonces, para ganar competitividad, que no dependamos de la tasa de cambio, tenemos que ganar competitividad más legítima a través de inversión, que nos mejore la tecnología, la productividad, que nos abra nuevos mercados, que nos abra nuevos clientes, pero todo eso requiere inversión y la inversión requiere crédito. Ese es el primer tema y la justificación por la cual yo creo de que, sin entrar a discutir si este es el mejor acuerdo o se podía haber conseguido algo marginalmente mejor, ¿por qué creo que hay que apoyar un acuerdo que permita a la Argentina reinsertarse nuevamente en el sistema financiero internacional? El tema del endeudamiento. Cuando se dice, bueno, pero si se soluciona este problema, la Argentina está en el camino del endeudamiento. Hay varios puntos acá que quiero mencionar. En primer lugar, cuando se gasta más de lo que se tiene, siempre hay endeudamiento. Si tenemos un déficit, hay endeudamiento. La pregunta es ¿con quién? Si uno gasta más de lo que tiene, se está endeudando. O se endeudó con el Banco Central, o se endeudó con el sector privado local, o se endeudó con el extranjero, pero es obvio de que si usted no paga su cuenta, se está endeudando con alguien. Y en este momento se recibió una situación en la que hay un déficit, no sé si de 5, de 6 o de 7%, lo cual implica desde ya un endeudamiento. Eso es un endeudamiento. La cuestión es si es el buen endeudamiento o el mal endeudamiento. Y esta operación cambia una deuda por otra, pero cambia una deuda cara, como la que se fue acumulando, por una deuda más accesible. Entonces, en términos de valor presente, esta operación reduce el endeudamiento. No solamente que no lo aumenta, sino que lo reduce en términos de valor presente, porque se cambia. Es como cuando usted refinancia una hipoteca que estaba pagando 15% por un crédito que paga 10%. Su deuda es la misma, pero el costo es menor y el valor presente de su endeudamiento cae. Ahora yo quiero decir dos palabras sobre el tema del endeudamiento en general. Yo creo que el desendeudamiento no es una virtud y el endeudamiento no es un pecado. Que me quede claro. Todo depende de qué se hace con los recursos. Todo depende de qué se hace con los recursos. Yo decía que esta operación es como que la Argentina recibe nuevamente una tarjeta de crédito. Ahora, si usted no sabe cómo usar una tarjeta de crédito, es un problema diferente. Pero tener una tarjeta de crédito no significa que usted se endeudó. Significa que tiene la oportunidad de endeudarse si hay una oportunidad de inversión que justifique el endeudamiento. Ahora, si uno no sabe cómo utilizar la tarjeta de crédito, ese es totalmente otro problema. Yo creo que no hay crecimiento sin inversión y no hay inversión sin crédito. Y no hay crédito sin endeudamiento. Pero la idea es cómo utiliza esos recursos. Y así ha sido siempre en la historia. Yo quería hacer un paréntesis, digamos, histórico sobre este tema del endeudamiento y el desendeudamiento, porque hay un ejemplo histórico reciente. Cuando cayó el muro de Berlín y comenzó la transición de los países de Europa del Este a la economía de mercado, estas economías tenían distintas características con respecto a la deuda internacional. Y hay tres modelos exactos pero que son casi de libro de texto. Tenemos el caso de Rumania, que se desendeudó. El objetivo fue comenzar un proceso de desendeudamiento. Y el desendeudamiento fue casi feroz, en el sentido de que se suspendieron las inversiones, se suspendieron las importaciones de energía, se cayeron los salarios, entró en una recesión y se desendeudó, terminó sin deuda. Luego tenemos el caso de Polonia, que no se desendeudó, pero declaró un default, pero no digamos desde el punto de vista unilateral, sino que negoció un default que llevó mucho tiempo, pero se desendeudó a través de un default. Y luego está el caso de Hungría, que no hizo ni un default ni se desendeudó, sino que mantuvo la deuda más o menos constante y bajo control. Ahora, ¿qué pasó en este caso? Aquellos que recuerdan qué pasó en Rumania, probablemente se darán cuenta de que ese proceso no fue muy favorable para los que lo implementaron. El presidente Ceausescu terminó muerto en estas circunstancias. Hubo una rebelión y terminó mal. Y la economía estaba en una situación bastante desastrosa. Ahora sí, no tenía deuda. Eso sí. Pero bueno, tenemos que ver yo no estoy comparando con nada en particular. Yo estoy acá, digamos, haciendo alusión a un caso histórico.
El caso de Polonia fue que llevó mucho tiempo poder negociar en forma desordenada esa salida, ese default, pero a la larga terminó con una deuda menor, negociada y con un crecimiento más o menos sostenido. El caso de Hungría es el caso en el que nunca se desendeudó, pero tampoco nunca tuvo una recesión, tampoco creció a tasas fantásticas, pero tuvo muchísima mayor estabilidad que el resto de los países. Entonces, hay tres ejemplos que uno puede estudiar y aprender, y creo que eso todo depende de cómo se lo maneja. Ahora, yo insisto, para decir que mejor es no tener una tarjeta de crédito para no endeudarse, yo creo que es una falacia. Yo supongo que el que dice que no tengamos una tarjeta de crédito para no endeudarnos es porque no sabe manejar su propia tarjeta de crédito. Pero realmente creo que está claro eso. Finalmente, el tema internacional. En primer lugar, a nosotros nos interesa saber, sin ninguna duda, cómo esto afecta a nuestro país. Ese es nuestro interés fundamental y principal. Pero no podemos dejar de observar que somos parte de un sistema financiero internacional al que estábamos excluidos, pero queremos de alguna manera pertenecer, por las ventajas que esto nos proporciona. Es bueno para la Argentina normalizar la situación, pero creo que crea un mal precedente a nivel internacional. No hay alternativa, hay un fallo, ese fallo fue apelado y fue nuevamente afirmado por la Corte de Mayor Justicia de Estados Unidos. Se pudo negociar, supongo, lo mejor posible, pero se convalida una resolución judicial con poco sentido financiero. Todo el concepto de riesgo país es un concepto en el cual no se paga si hay un default porque se estaba cobrando de antemano un riesgo. Y esto se convalida. Pero no teníamos alternativa y en cierta forma hay algunos cambios en el sistema financiero que podría de alguna manera reducir el tema de los holdouts. Pero en cierta forma sí da un incentivo hacia los holdouts. ¿Cuál sería la solución global de esto? Y de vuelta, insistiendo en que esto a nosotros nos beneficia y por eso evidentemente tenemos que aprobarlo. Pero ¿cuál sería la solución global que evite ese precedente? Bueno, eso sería la institución de un mecanismo para convocatorias y reestructuraciones soberanas. El mecanismo de una corte que cuando un país no puede pagar, puede recurrir a esa corte. Es el mecanismo que inicialmente sugirió Anne Kruger en el Fondo Monetario y fue rechazado, y que luego nosotros el país tuvo esta iniciativa pero obviamente no se pudo legislar retroactivamente, no era para mejorar nuestra situación retroactiva, pero no se tomó suficientemente en cuenta. Ese es el mecanismo que se propuso en las Naciones Unidas, un mecanismo por el cual si un país tiene los problemas que tenemos nosotros, se recurre a una corte y esa corte puede adjudicar, una corte que conoce el tema financiero y puede adjudicar de acuerdo a las necesidades. En ese sentido, esa iniciativa hoy en día se puede nuevamente apoyar, a mi juicio, porque hoy en día ya no sería vista como algo de un interés propio, porque creo que si resolvemos el problema de nuestro default y tomamos la iniciativa de que estos efectos, digamos, de incentivos perversos no se den, creo que sería fundamentalmente positivo. Por lo tanto, yo sugiero que de alguna manera se apoye en el contexto de esta discusión activamente la creación de ese mecanismo y reconozcamos de que de alguna manera este proceso ya comenzó con el gobierno anterior. Gracias.